Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias al Señor que nos permite llegar a su hogar por medio de estos medios, de las redes sociales. Bueno, vida devocional en vivo. Un tiempo para el Señor, amén. Puede llegar a cualquier hora a su casa y puede escuchar la palabra de Dios, que es lo más importante para nuestra vida. Bueno, vamos en estos 20 minutos, hablar de un tema: el bautismo del Espíritu Santo. Amén. El bautismo del Espíritu Santo. Quiero enviar un saludo a todos los hermanos que han estado pendientes de vida devocional, que han estado pendientes de poder recibir la palabra del Señor. Amén. Y qué importante es hablar del bautismo del Espíritu Santo, mis hermanos. Es algo que el Señor Jesús le dio mucha importancia. Ahí en el libro de Hechos 1:5, amén, dice la palabra de Dios: vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Entonces el Señor estaba dándole importancia, el de ser sellado, el de ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por el Espíritu Santo de Dios. Una promesa que fue cumplida por el Señor. En el libro de Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Entonces, la promesa del Señor a sus discípulos de que iban a ser llenos o bautizados por el Espíritu Santo se cumplió claramente en las Sagradas Escrituras. Amén. En este libro de Hechos 2:4. Amén. ¿Y qué? Porque la promesa de Dios es para todos, mis hermanos. Amén. No es para unos cuantos. Debemos de entender esto, porque hay muchas almas creyentes que dicen: no, pero es que Dios no me ha bautizado con su Espíritu Santo. ¿Qué hago? Mira, la promesa es para todos. Amén. Dice el libro de Hechos 2:39. Amén. Claramente el apóstol Pedro lo explicó. Amén. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Para cuando nuestro Dios llamare, ¿sí? El llamamiento del Señor para tu vida es para llenarte con su Espíritu. Amén. El Señor derramaría de su Espíritu. Es una promesa que Él mismo lo ha dicho en el libro de Joel 2:28. Amén. Y después de esto derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Amén. De mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, veamos claramente y leamos claramente las Escrituras. Derramaré de mi Espíritu. No dice que va a derramar de un segundo o de un tercer espíritu, o usted lo va a ubicar en un tercer lugar. No. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios derramado en el creyente. Amén. Entonces, el bautismo del Espíritu es el medio por el cual recibimos al Señor Jesús. Amén. En nuestras vidas. Entonces, no hay ninguna separación entre el Señor Jesús y el Espíritu Santo. Claro, porque es que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Vamos a leerlo aquí en la Sagrada Escritura, en el libro de Romanos 8:9. Amén. Dice la Escritura: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, lea bien
Porque esto hay que entenderlo espiritualmente. Por eso nosotros no vivimos según la carne. Esto no lo entendemos según la carne, sino que lo entendemos según el Espíritu. Entonces dice la Escritura que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Amén. Es lo que está diciendo aquí. El Espíritu de Dios que mora en nosotros es el Espíritu de Cristo. Amén. Entonces el Señor Jesús mora en nosotros por medio del Espíritu, hermanos. Amén. Vamos a leer el libro de Efesios 3, 16 y 17. Porque para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu. Para que habite Cristo, aquí está, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Entonces, ¿quién habita en nuestro cuerpo? ¿Quién habita en nuestro tabernáculo? ¿Quién habita en nuestro corazón? El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Amén. Segunda de Corintios 3, 17 y 18 dice, el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. ¿Está claro? El Señor es el Espíritu. Y el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor. Amén. Lea bien la Sagrada Escritura que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Dios. Entonces, es imposible recibir al Señor Jesús, hermano, en una ocasión y recibir el Espíritu Santo en otra ocasión. Porque hay un solo Espíritu. No hay dos, no hay tres. Amén. Efesios 4, del 4 al 6 dice claramente, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Entonces entendamos bien las Sagradas Escrituras y lo que ellas nos dicen. Amén. Primera de Corintios 12, 13 dice claramente, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amén. No podemos tener dos o tres espíritus, hermanos, solamente tenemos un solo Espíritu. Amén. El Señor dijo claramente, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, y estoy yo. No dice que van a estar tres ni cuatro. Entonces, uno es el bautismo que hace el ministro. Escuche bien esta parte, por favor. Uno es el bautismo que hace el ministro y otro es el bautismo que hace el Espíritu Santo. Esto lo confirmo con las Sagradas Escrituras, mis hermanos, porque de verdad debemos ser bautizados por el ministro que Dios ha puesto en la iglesia, pero también debemos ser bautizados por el Señor Jesús, espiritualmente hablando, ¿no? ¿Cómo lo confirmo? Bueno, vamos a leer la Sagrada Escritura, que ellas son nuestra guía más segura. Allí en el libro de Hechos 8, del 12 al 17. Amén. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Entonces aquí Felipe comenzó a bautizar en el nombre del Señor Jesús a hombres y a mujeres ahí en Samaria. Amén. Y sigue diciendo la Escritura en el versículo 13, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Mire, la iglesia en Jerusalén le dio importancia a ser lleno del Espíritu Santo. Tanto así que enviaron allá a Pedro y a Juan para que verificaran qué era lo que estaba pasando ahí en Samaria, porque muchos hombres y muchas mujeres estaban siendo bautizadas, sumergidos en agua en el nombre del Señor Jesús,
pero no estaban siendo bautizadas por el Espíritu Santo. ¿Qué estaba pasando? Era lo que tenía que averiguar el apóstol Pedro y Juan. Amén. Por eso ellos, cuando llegaron allá, hermano, vieron que esta gente solamente había sido bautizada en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el bautismo del Espíritu Santo. Entonces aquí se ve claramente el bautismo que hace el ministro, que es Felipe, y el bautismo que hace el Espíritu Santo, que es el Señor Jesús. Entonces tenemos que tener mucho cuidado respecto a este tema. Amén. Cuando somos bautizados con el Espíritu, recibimos a Cristo en nuestras vidas. Amén. Mire, Jesús no fundó la iglesia neotestamentaria durante su ministerio terrenal, sino que habló de la iglesia en el tiempo futuro. Amén. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es lo que dice San Mateo 16, 18. Amén. Amén. Entonces eso está en el futuro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él dijo a sus discípulos, poco antes de su ascensión, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. El evangelio no comenzó desde Roma, como muchos dicen por ahí, con mucho orgullo y eso que no han leído bien las Sagradas Escrituras. Entonces el evangelio comenzó desde Jerusalén, de ahí se extendió. Amén. Él le dijo que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu les daría poder y entonces llegarían a ser sus testigos. Amén. Llegarían a ser sus testigos. San Lucas 24, 49, que dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. El poder viene desde el cielo, hermano. El poder del Señor, que es el Espíritu Santo. Y es a donde Pedro comenzó a hablar con esta autoridad del Espíritu Santo. Amén. A los gobernantes de su pueblo. Ahí en el libro de Hechos 4, del 1 al 8 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones eran como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad, o sea, con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, escuche bien, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Entonces comenzó él a exponer, comenzó a argumentar todas estas cosas, amén, con la autoridad y la guía del Espíritu Santo. Amén. Libro de Romanos 8, del 14 al 15, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, hermano, esto está claro en las Sagradas Escrituras. Amén. Recibir el Espíritu Santo es indispensable para el servicio a Dios. Si un creyente bautizado en el nombre de Jesús no ha tenido el privilegio de ser bautizado por el Espíritu Santo, o escuche bien, con la manifestación de hablar en nuevas lenguas, no puede servir en el altar de Dios. Amén. No puede servir en el altar de Dios, mi hermano. Yo no sé por qué hay pastores que ponen a servir a hermanos que solamente han sido bautizados en el nombre de Jesús. Tiene que estar completo para poder servir al Señor. Amén. Y claro, lo ponen en el altar, lo ponen en la alabanza, a tocar instrumentos que son santos. Tenga mucho cuidado con eso. Todo el que quiera servir al Señor debe estar completa en el Señor. Completo en el Señor. Amén. Completo en el Señor para que tenga el poder y la autoridad. El libro de Hechos 1:8 lo dice claramente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Tiene que tener el poder de Dios, hermano. Amén. Y esto
Fue lo que hizo la iglesia primitiva. Guiémonos por la iglesia primitiva, por favor. En Hechos 6:3 dice claramente: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Usted no puede encargar del trabajo en la iglesia a hermanos que no tengan el Espíritu Santo. Amén. Porque tiene que estar completo. Amén. Tiene que estar completo. Entonces, en conclusión, hermano, este devocional, debemos nacer del agua y del Espíritu. Amén. Para poder entrar al reino de Dios. Recuerde esta advertencia del Señor Jesús. No se le olvide por nada. Hay que nacer del agua y nacer del Espíritu Santo para poder entrar al reino de Dios, hermano. Esto lo dijo el mismo Señor Jesús en el libro de San Juan 3:5. Amén. San Juan 3:5 dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Está claro? No nos pongamos a inventar cosas, por favor. Porque hay muchos que son inventores. Amén. Pastores inventores, creyentes inventores, y los inventores son peligrosos porque son inventores de males. Practiquemos la sana doctrina tal cual como fue enseñada por nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces la invitación es que busque ser bautizado en el nombre del Señor Jesús, pues Él es el quien bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Esto lo dijo el profeta y bautista Juan. Amén. Él dijo claramente en San Mateo 3:11: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, amén, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Entonces nos dice claramente que cuando usted sea bautizado con el Espíritu Santo, usted va a recibir el fuego de Dios, y ese fuego debe mantenerlo encendido, porque el Señor dice claramente: no apaguéis el fuego. Amén. No apague el fuego del Espíritu Santo. Entonces, hermano, el bautismo del Espíritu Santo es importante en nuestra vida. Creyentes que se quedaron solo con el bautismo hecho por el ministro. Amén. En el nombre de Jesús, sumergido en agua. Usted también tiene que ser bautizado por el Señor Jesús. Él es el único que bautiza con el Espíritu Santo y fuego, hermano. Amén. Así que vamos a pedirle a Dios que, si usted no ha tenido este privilegio de ser bautizado, pídele al Señor. Pídale al Señor. La Escritura siempre dice que hay que pedir con fe. Amén. Amén. Usted no recibe el Espíritu Santo, no busque inventar otra cosa. Porque he escuchado hermanos que dicen: pastor, yo tengo el Espíritu Santo, pero yo he hecho demonios. Yo hago esto, hago lo otro. Usted no se preocupa por recibir el Espíritu Santo. Mire, es que usted puede echar demonios, claro que lo puede echar. Por la fe en el nombre de Jesús. Amén. Por la fe en el nombre de Jesús. Pero otra cosa es ser verdadero testigo del Señor. Otra cosa es en el servicio con el poder y la autoridad del Señor, que es el Espíritu Santo. Amén. Y el que no naciere del agua y del Espíritu no va a entrar al reino de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar para que usted le dé importancia. Bendito Dios de la gloria, te honramos, te glorificamos. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Tú cumples tu promesa, Señor Jesús, sobre todo aquel que viene a ti, Señor, sobre todo creyente. Dios de la gloria, que viene con fe, creyendo ser bautizado en las aguas en el nombre de Jesús. Y también ser bautizado por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ser bueno. Gracias, Dios de la gloria, por todo lo que hace en nuestra vida. Bautiza a mi hermano, bautiza, Señor, al que todavía no ha tenido esta experiencia, Dios de la gloria, de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Señor Jesús, te bendiga, y espero que esta palabra de estos 15 o 20 minutos te haya servido, y anota todos estos textos para que aprendas que es necesario nacer del agua, del bautismo que hace el ministro, pero también es necesario nacer del Espíritu Santo, el que hace nuestro Señor Jesús. Dios te bendiga.